Sí, tenemos un tema adicional que nos va a presentar el doctor Armando Sánchez Vargas, que se titula Monitoreo epidemiológico para la mitigación de las pandemias. El doctor Armando Sánchez Vargas es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, maestro y doctor en esa disciplina por la Facultad de Economía de la UNAM, realizó un máster of Arts and Economics en el Instituto Politécnico de Virginia de Estados Unidos. Actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Económicas, investigador titular C de tiempo completo, es titular de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo de dicho instituto, cuenta con el nivel D del PRIDE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Sus principales líneas de estudio son pobreza, cambio climático, energía, macroeconomía, econometría, productividad industrial y economía de la salud. Ha sido responsable de 11 proyectos de investigación, corresponsable de otros 3 proyectos y colaboradora en 11 con financiamiento nacional e internacional. Recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en 2011 y el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas en 2017. Fue también merecedor de becas para estancias de indagación. Entonces, pues le cedo el micrófono al doctor Armando Sánchez Vargas. Bueno, pues mi presentación de lo que se trata es evaluar el impacto del programa de vacunación norteamericano en la tasa de positividad de COVID. Tomamos datos durante todo el año de 2021 semanales de muchas variables, pensando un poco en el enfoque multivariado que menciona Stephen. Tratamos de tomar la mayor parte de variables socioeconómicas, también de salud, también climáticas, para encontrar posibles relaciones entre esas variables que sean estadísticamente significativas y ver la explicación conjunta del fenómeno. Entonces, esa es ya se me fue el internet. Bueno, vamos a ver, este documento es un documento de investigación conjunto. Una de las participantes está aquí, estuvo en el seminario anterior, la doctora Yolanda Vidal. Participó en este documento, ya lo enviamos, está en dictamen en una revista internacional. Y bueno, vamos a empezar. El índice de la presentación es el siguiente: la pregunta de investigación, después la hipótesis, que tiene que ver mucho con qué es un fenómeno multivariado el COVID, antecedentes, voy a plantear un poco la metodología, los datos, los resultados que obtuvimos y la discusión muy breve. ¿Cuál fue la pregunta de investigación de este documento? Queríamos saber cuál ha sido el impacto del programa de vacunación de Estados Unidos en la propagación del virus SARS-CoV-2 a nivel estatal en los Estados Unidos. Y también además, ¿cuál fue el efecto combinado de otros factores que están englobados en diferentes grupos? Por ejemplo, climáticos, pusimos temperatura, precipitación y humedad, que son los que la literatura estaba manejando en esa etapa, como los fundamentales climáticos. Factores económicos, agregamos la vulnerabilidad, el desempleo, básicamente para medir la actividad económica a nivel estatal. Geográficos, los controlamos esos factores a partir de variables estatales, a nivel estatal, y incorporamos las políticas públicas que llevó a cabo Estados Unidos, como eran los cierres de restaurantes, las prohibiciones de reuniones, todo eso que se instauró en cierto momento, agregamos políticas públicas. Esos son algunos de las variables que agregamos al modelo. Ahorita les presento los resultados y vamos a ver que fue una buena cantidad de variables. ¿Cuál es la hipótesis? Que la vacuna fue efectiva y todos sabemos que así fue. Sin embargo, hubo un impacto diferenciado y que el impacto de la vacuna inclusive fue reducido y compensado por otros factores que están jugando de manera simultánea. Es decir, lo que maneja ahorita el doctor Stephen dice, es un fenómeno multivariado, pero lo importante quizás no sea inclusive que sea multivariado, sino cómo están asociándose las variables entre ellas. Hay interdependencia entre las variables y algunas tienen impactos directos, otros tienen impactos indirectos y son simultáneas. Entonces es un fenómeno complejo, pero que efectivamente
el oráculo que vamos a definir, como lo mencionaste tú, el modelo predictivo, es mejor en la medida que capture las relaciones entre las diferentes variables y sus combinaciones. Si logramos tener un modelo que capture la mayor parte de esas variables socioeconómicas, ambientales, físicas, epidemiológicas, etcétera, y además sabemos combinarlas bien, podemos tener un mejor oráculo, como lo mencionaba el doctor Stephen. Entonces, ahí lo que decimos es que la combinación de ciertas variables puede hacer que suba o baje la tasa de positividad, dependiendo de cómo se relacionen esas variables. Y entonces tratamos de capturar la mayor parte de las relaciones mediante un sistema de ecuaciones simultáneo que manejara esas interacciones. Los antecedentes, ¿cuáles fue? Pusimos una revisión de literatura que estaba el año pasado todavía vigente, donde revisamos todo, muy completa la revisión de la literatura, donde vimos que la tasa de positividad, había muchos autores que decían que tenía que ver con el programa de vacunación, pero también tenía que ver con, por ejemplo, ¿qué? La movilidad, ¿no? Tenía que ver con la temperatura, precipitación, etcétera. Y tratamos de agarrar la mayor parte de las variables posibles. Por ejemplo, el año pasado todavía había muchos documentos de investigación que decían que había un efecto mixto, por ejemplo, de la temperatura y la movilidad en el número de casos de COVID. O sea, todavía como que no hay una relación muy clara ahí, no existía hallazgos muy sólidos todavía de cuál era la relación de las variables climáticas con el COVID. Por el otro lado, había ya muchos documentos de investigación que documentaban que había una relación bivariada entre la movilidad, o sea, si la gente se movía, había más contagios. Eso también en la sesión anterior se discutió un modelo matemático, ¿no? Donde la movilidad es importante para determinar cuánta gente se contagiaba. También había ya documentos de investigación que hablaban del distanciamiento social y el confinamiento como determinantes del número de infecciones, ¿no? O de la positividad. Entonces también tratamos de capturar eso. Ahorita les voy a presentar algunos de los resultados y tratamos de tomar no solo una variable, sino todas las posibles. En realidad tuvimos más de 150 variables incorporadas dentro del modelo y luego hicimos un poquito de metodología ahí con Machine Learning para seleccionar los mejores determinantes del COVID, porque teníamos una gran cantidad de determinantes y tratamos de eliminar algunos que no tuvieran relevancia y nos quedamos con estas técnicas de aprendizaje de máquina, nos quedamos con algunas que eran importantes. Hicimos dos tipos de modelos econométricos, un modelo de series de tiempo y un modelo que incluye series de tiempo, pero también a nivel estatal, tomando en cuenta los individuos que estaban que estaban en la base de datos que descargamos de la CDC. Casi todas las variables son de la CDC y de la NOAA, sobre todo las de temperatura, precipitación, humedad, etcétera. Descargamos las estaciones, ¿no? Los de temperatura, sacamos los promedios a nivel estatal, etcétera. Ok, aquí están las ecuaciones más importantes del sistema. Digamos, este sería el oráculo. Tenemos una ecuación de positividad que depende de variables climáticas como la temperatura, la humedad, precipitación, un vector de variables exógenas que pusimos muchas variables, entre ellas tenemos todas las políticas, distinguimos entre políticas de que hicieron el cierre, de que no permitieron entrar a los bares, de que no permitían las reuniones en Estados Unidos, ¿no? Obviamente la ventaja de Estados Unidos es que tiene bases de datos enormes, ¿no? Entonces metimos todas las políticas públicas de restricciones, agregamos variables que controlaran por los efectos geográficos a nivel estatal y también controlamos por efectos semanales, es decir, temporales a lo largo del 2021. Y tenemos tres ecuaciones fundamentales, hay otras, pero esas son las más importantes. La de positividad, la de movilidad y la de dosis. Entonces, por ejemplo, la positividad está asociada a la movilidad, pero al revés también la movilidad depende de la positividad y si encontramos efectos significativos. Es decir, cuando la gente la vacunamos, tendía a salir más y entonces se retroalimentan, hay un efecto feedback, ¿no? Una variable retroalimenta a la otra y entonces pues puede restar la eficacia a la vacuna. Porque si tú de repente vacunas a la gente, pero la gente empieza a moverse más, eso también contrarresta el efecto de la vacuna. Y entonces al final del día lo que se trataba era eso, controlar por las potenciales
simultaneidades que existieran entre las variables, ¿no? Las dosis, por ejemplo, las dosis afectaban la positividad, pero también las dosis estaban afectando la movilidad por esa sensación de seguridad que te daba el estar vacunado. Entonces te desplazabas. Las dosis asimismo también dependen de la política de restricciones, porque el gobierno norteamericano, lo que encontramos es que hay una especie de sustitución entre empecé a vacunar y empecé a reducir las otras políticas restrictivas. Entonces ahí hay interacciones que están movidas dentro de llamémosle oráculo, en econometría le llamamos mecanismo generador de los datos, subyacente, y con eso pues nos propusimos estimar estas ecuaciones en el largo plazo, pero también en el corto plazo. Estas ecuaciones nos permitieron entonces llegar a ciertas predicciones, pero ahí, por ejemplo, tenemos los datos, ¿no? ¿De dónde obtuvimos todos los datos semanales del COVID? La tasa de positividad, las variables de política pública, casi todas están en el CDC. Por el otro lado, las variables atmosféricas, climáticas, las bajamos de la NOAA. Y las variables económicas y socioeconómicas las obtuvimos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Y bueno, ya que presenté más o menos las ecuaciones y los tipos de interacciones que estamos manejando, simultaneidades entre los datos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en econometría con unas funciones que se llaman de impulso-respuesta. Es decir, le aplicamos un shock a una variable y vemos cómo responden las demás, o sea, las interacciones entre ellas en ese sistema de ecuaciones que ahorita me platiqué de manera muy breve. Esa gráfica que están viendo ustedes ahí es la respuesta de la tasa de positividad ante la tasa de positividad del periodo previo, es decir, de las semanas anteriores. Entonces, si había un shock, si de repente había un aumento en la positividad la semana pasada, ¿sí? En una desviación estándar, entonces lo que pasaba aquí es que había un shock en la positividad, es decir, había una relación positiva. Si estabas en una etapa donde estaba aumentando la positividad, iba a seguir aumentando en las siguientes semanas, llega una curva y de repente empieza a bajar. Encontramos en este modelo que hay una relación de 7 semanas de la positividad actual con las positividades anteriores, lo cual más o menos coincide con aquello de que pensábamos que en 2 meses empezaba a empezar a decaer, ¿no? El efecto de la positividad, de que hubo un contagio fuerte ahorita, empezaba a decaer como a las 7 semanas. La respuesta de la tasa de positividad a las dosis es esta. Cuando, digamos, si aumentabas en una desviación estándar el número de dosis aplicadas, entonces lo que sucedía es que empezaba a disminuir la tasa de positividad, no en la primera semana de manera fuerte, pero empezaba a bajar esa tasa de positividad hasta la semana 6 llegaba a su límite y de repente empezaba a perder fuerza la vacuna. De manera que para la semana 10 la vacuna, es decir, más de 2 meses, poco más de 2 meses, empezaba a perder su efectividad. Y esto también está asociado con que incorporamos en el mismo modelo, en el mismo sistema, las diferentes variantes que fueron surgiendo. Incorporamos el Omicron, el Alfa, Delta, Mu, todas las que fueron surgiendo, también resultaron ser significativas y cada que surgía una nueva variante, había un aumento como un desplazamiento en un intercepto en la tasa de positividad. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, veíamos la movilidad? Eso es importante, porque si de repente teníamos un shock en la movilidad, la gente empezaba a desplazarse, a reunirse, pues a la semana 2, semana 3, comenzaban a aumentar nuevamente la tasa de positividad, empezaba a subir. Y ese desplazamiento tenía impactos hasta la semana 7 muy altos, 8, y después de la semana 9 empezaba a decaer su impacto. ¿Qué sucedía ante la temperatura? Si subía la temperatura, si llegaba a un aumento en una desviación estándar en la temperatura en el país, a nivel estatal, de hecho, los impactos sucedía que empezaba a bajar la positividad y decae hasta la semana quinta y sexta y de repente de nuevo empezaba a aumentar. Para la semana 9 llegaba como a estabilizarse. En la humedad encontramos un efecto mixto, lo cual coincide mucho con lo que la literatura se está discutiendo.
y parece ser que el impacto de la humedad al principio es negativo, pero después se vuelve negativo. Entonces puede haber ahí una compensación de los factores, ¿no? Estos son algunos de los resultados que vale la pena discutir aquí. Voy a hacer la discusión muy breve y luego ya una conclusión. La tasa de positividad encontramos que está asociada negativamente, efectivamente, con el programa de vacunación. Estuvo asociada con el programa de vacunación de Estados Unidos con la temperatura y la humedad relativa, ¿verdad? Y esa tasa de positividad estuvo también asociada a la movilidad. Pero como hay efectos simultáneos, interacciones, donde aquí no hay una sola variable endógena, todas las variables son endógenas, de manera que se retroalimentan. Entonces, si la vacuna tenía un impacto que decaía después de 7 semanas, pudo haber tenido un impacto mayor si hubiéramos tomado en cuenta los demás factores, porque no es un fenómeno de dos factores, no bifactorial, es algo multifactorial y además lo que pesa no es el número de factores, sino las relaciones subyacentes entre esos factores. Otra de los resultados fue que las vacunas administradas pues sí tuvieron un efecto en reducir la positividad, pero también el mayor número de dosis aumentaba la movilidad y en consecuencia también contrarrestaba el efecto de la vacuna. Entonces eso tiene que ver con los feedbacks existentes, ¿no? Dentro de la discusión vimos que para mantener entonces el efecto de la vacuna se tendría que considerar no solo las decisiones de política pública de mantener el ritmo de la vacunación, sino también las decisiones personales de la gente de moverse o de no usar la mascarilla, por ejemplo. Entonces incorporamos dentro del modelo, por ejemplo, la política de usar o no la máscara, y cada estado tomó decisiones diferentes en Estados Unidos. Curiosamente no salió relevante, significativamente, estadísticamente significativo, la utilización de la máscara en Estados Unidos. En algunos estados sí, pero no en todos. Y en el global, digamos en promedio, el uso de la máscara no parece como tener significancia, contrario a, por ejemplo, cerrar los restaurantes, ¿no? Esos sitios de reunión, cerrarlos, parece que tuvo un efecto de corto plazo, pero la mascarilla no. Cuando salieron estos resultados, yo lo platiqué con la doctora Yolanda, que estuvo aquí la semana pasada, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué la máscara no tuvo efecto? La hipótesis que me dice ella es de que efectivamente en Estados Unidos nunca se siguió de manera muy estricta la utilización de la mascarilla y que ella piensa que probablemente tenga que ver con la escasa utilización de la mascarilla en Estados Unidos y por eso no resulta ser un factor que sea muy relevante, ¿no? Sin embargo, todo esto está en discusión, no son resultados, digamos, concluyentes o que lleven a decir cuáles son los factores, sino simplemente nos sugieren más o menos cuáles factores sí son estadísticamente significativos, las posibles relaciones entre ellos que habría que considerar, porque es la combinación de los factores la que realmente determina la evolución de la pandemia, no tanto uno o dos factores, sino la combinación y sus posibles interacciones. Entonces, una de las conclusiones de este documento de investigación, que como les digo, está en evaluación ahorita en un journal, se trata de que dice que se debe de tomar en cuenta todos los factores, sus combinaciones, sus posibles feedbacks, porque hay unas variables que se retroalimentan, otras no, para reducir la tasa de positividad y hacer posible frente a nuevas oleadas del virus cuando vengan surgiendo nuevas variantes o inclusive para poder diseñar programas de política pública apropiados cuando tengamos que enfrentar una pandemia similar, ¿no? De hecho, pudimos confirmar que el programa de política pública de vacunación en Estados Unidos tuvo un efecto como se esperaba, pero esperamos que esto tenga que ver con otros factores, ¿no? Incluimos muchísimas variables y entre ellas, por ejemplo, encontramos que las medidas de distanciamiento social se deben de considerar bastante y otras políticas que tendrían que ver, por ejemplo, con la movilidad, las variables económicas, ¿no? La tasa de desempleo también pesó ahí, cuando la gente quedó desempleada, sí hubo menos movilidad y la menor movilidad a su vez afectó a la tasa de positividad, pero que está contrarrestada por otras variables dentro del modelo que es multivariado y entonces ahí encontramos esto.
Nada más me gustaría ya mencionar algunas cuestiones sobre cómo lo hicimos para platicarlo, por si hay alguna inquietud ahí o alguna pregunta. Lo que hicimos fue todas las variables de política pública que encontramos en el CDC, que están ahí todas, están disponibles. Todas las variables que encontramos en la CDC, que fueron alrededor de 50, y esas además las rezagamos. O sea, de esas 50 variables creamos otras 50 rezagadas para ver el efecto temporal, 2 periodos, pero en realidad fueron 150 variables. Después todas las variables que bajamos de la NOAA, que eran las de temperaturas, también las rezagamos para también ver efectos temporales. Metimos efectos fijos por estado, son más de 50, son 51 estados. Incorporamos efectos fijos geográficos para controlar por las posibles interacciones a nivel espacial. Y al final tuvimos alrededor de una base de datos como de 250 variables. De esas, ejecutamos estos modelos de aprendizaje de máquinas que nos fueron determinando cuáles, al ir repitiendo los modelos muchísimas veces, como un loop, nos ayudó a seleccionar cuáles variables eran relevantes y cuáles no. Nos quedamos con las variables relevantes y eso ya lo estimamos como modelo de ecuaciones simultáneas con interacciones. Y hicimos 2 tipos de modelos de series de tiempo que se llaman de vectores autorregresivos y modelos de vectores autorregresivos en panel que controlan por los efectos estatales y espaciales. Y estos modelos tienen otra bondad, que además de considerar que las distribuciones cambian por estado, también controlamos la posible no estacionariedad de las series, que significa que en el tiempo van cambiando las medias y las varianzas de cada una de las series de datos que están, y entonces las incorporamos y ese fue como más o menos los pasos metodológicos para llegar a estos resultados, ¿no? Hay muchísimo, de hecho, vemos los resultados y cada vez salen relaciones entre las variables que algunas ya no da para escribirlo en un documento de 15, 20 páginas, ¿no? Sino hay que empezar a analizar y hay mucho que extraer a futuro de aprendizaje de este tipo de modelos que no veo muy asociado a lo que presentó ahorita Stephen, que en realidad es pues llegar a ese mecanismo generador de los datos subyacente, que puede ser una probabilidad condicionada, efectivamente, y que al final nos podría ayudar a predecir, a tener sistemas predictivos más apropiados, considerando los factores que realmente fueron los importantes y dentro de esos factores importantes, las relaciones importantes y que van de variables de tipo epidemiológico, de tipo social, económico, de tipo climático, de tipo geográfico, etcétera. Esa sería la conclusión. Ese es el documento. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Armando Sánchez Vargas. Creo que